Tras haber peinado todo, y cuando digo todo es todo, el mercado de entrenadores disponibles, el Tottenham Hotspur afronta una nueva temporada de la Premier League con incógnitas aún por resolver. Bueno, Juan, muchas movidas en el Tottenham. Que el Tottenham puede empezar a llamarse ya o Tottenham Despursada. Despursiño. Las garras de Jorge Méndez se han introducido de manera sutil pero palpable en el Tottenham Hotspur Stadium. Sí, ahí está el hombre que pues de momento es el responsable de los dos últimos entrenadores que han llegado al conjunto Spurs. De hecho, incluso es el responsable de un candidato que llegó estuvo cerca de ser entrenador del Tottenham, pero finalmente no lo fue. Como decíamos en la intro, Nuno es el nuevo técnico para intentar reconducir un proyecto deportivo que parece que después de una muy buena marcha bajo la tutela de Mauricio Pochettino se había torcido en la última temporada, en los últimos años, además en un momento clave para el equipo porque están estrenando un nuevo estadio, les ha pillado justo el COVID y no han podido rentabilizarlo todo lo que podrían con esas gradas vacías, y en ese paso que todavía tenían que dar para consolidarse de manera definitiva como un equipo candidato a entrar en Champions cada temporada. Así que Nuno parece ser un poco el principio de respuesta junto con Paratici. Así pues un poco reencauzar esa buena trayectoria. Ha sido un verano bastante movido para los Spurs, de eso no queda ninguna duda, por todo ese baile de nombres de entrenadores que pareció que hubo alrededor del banquillo del Tottenham. Llegó a sonar nombres tan raros como Gennaro Gattuso, Erik ten Hag, al final acabaron con Nuno. Sí, de hecho el proceso, por resumirlo un poco, es más o menos así. Despiden a Mourinho aprovechando el calor de la Superliga, que ahí estuvo muy rápido Daniel Levy, si os acordáis, cuando de repente hubo todo el jaleo de la Superliga, despidieron a Mourinho antes de la final de la Carabao, a la que había conseguido llevar el técnico portugués al equipo, no le dejan disputarla. Desde entonces empieza un proceso de 72 días sin entrenador. La gente durante ese proceso se empezó a poner nerviosa, y sobre todo al final, en unos momentos iniciales, ya decías tú, ten Hag renueva con el Ajax, descartan al propio Nuno, están intentando volver a convencer a Pochettino para que vuelva al Tottenham, porque Pochettino no está muy bien en el PSG después de esa primera temporada un poco rara. También lo intentan con Antonio Conte, que no le interesa el proyecto. Está muy cerca Fonseca, que parece que es cuestión de horas y finalmente no se produce. Está muy cerca Gattuso, pero de repente hay muchas dudas sobre la implicación de Jorge Méndez en ese trato, después de que Gattuso hubiera rechazado su previo contrato que ya había firmado en Italia. Me estás agobiando. Y al final de repente dicen, nos quedamos con Nuno, que era un tipo que inicialmente en ese proceso de 72 días habían descartado. Así que evidentemente la selección de Nuno no parece, por lo menos, el plan A, pero ni el B, ni el C, ni el D, ni el E tampoco. Y además todo esto viene después de la promesa que había hecho Daniel Levy. Ya sabéis que es el CEO del equipo, el máximo responsable y más criticado que nunca durante esta temporada por el tema de la Superliga y por la mala marcha del equipo. Había prometido devolver un poco al equipo a su ADN a través de un entrenador que propusiera un estilo propositivo, ofensivo, etcétera, y al final pues acaban con Nuno, que tiene muchas virtudes, pero precisamente fútbol y un torrente ofensivo no había sido en sus anteriores equipos. Sí, a mí no me parece un fichaje para nadie ilusionante el de Nuno Espíritu Santo, sino más bien incluso un mensaje de, no sé si transición hacia alguna parte, pero sí al menos de que tenían que colocar un parche. Veremos que puede ser un parche efectivo, pero un parche respecto a lo que intentaban en un inicio, porque no responde al plan inicial que, como tú comentabas, tenía Daniel Levy. Al final el Tottenham sigue con la escuela portuguesa y tenemos un vídeo de hecho explicando los sistemas tácticos que existen en el fútbol inglés, y veréis que cuando decimos escuela portuguesa para relacionar a Mourinho y a Nuno va más allá de la simple nacionalidad, sino que son dos estilos que tienen sus similitudes además de sus diferencias, como explicamos en ese vídeo. El caso es que mencionamos esta escuela portuguesa porque si nos vamos a la temporada pasada nos fijamos que los Spurs fueron un equipo que durante el inicio de curso
fueron bastante prometedores e incluso parecía que podía existir esa ilusión por convertirse en candidatos al título, algo que no habían sido desde tiempos de Mauricio Pochettino. Llegaron a estar primeros y se consideró que podían estar en esa pelea por la Premier, pero en diciembre, en esa época en la que no te haces campeón, pero sí que te puedes caer de la pelea por el título, definitivamente los Spurs, cuando el calendario empezó a apretarlos, no tenían ningún plan B, tanto en la plantilla como también en su sistema de juego, y todo el equipo se cayó. Desde mediados de diciembre, 4 victorias en 14 partidos, perdieron 23 puntos tras ir por delante en el marcador. Fue un equipo que gestionó muy mal las ventajas en el marcador, a pesar de que al principio ese era su principal fuerza, ese 1-0 que luego era imposible de resolver contra el equipo de Mourinho, y al final Leicester y West Ham United se colaron en Europa para que el Tottenham cayera a la Conference League. Eso es, una temporada francamente decepcionante, yo creo que para el Tottenham, sobre todo por las expectativas que se habían puesto tras el gran inicio de campaña. De hecho, guarda un poco de similitud con este inicio que ya hemos visto en la primera jornada, porque precisamente cuando alcanzan el primer puesto es durante aquellas épocas ganan también un partido contra el City de Guardiola, así que bueno, pues también tiene eso sus similitudes. Ya decimos que para remontar el vuelo ha elegido a Daniel Levy a Nuno Espíritu Santo, que no era la primera opción, pero que por lo menos ha empezado con buen pie la temporada, aunque la temporada es bastante larga, y tenemos que hablar del otro hombre elegido para reencauzar la buena dirección del Tottenham, que es Fabio Paratici, ya sabéis, director deportivo con experiencia en el fútbol italiano, sobre todo en la Juventus, del cual también tenéis un vídeo que os invitamos a ver, que es sobre la llegada de Nuno y todo el papel que va a desempeñar Paratici durante esta nueva etapa del Tottenham. Y nos hablamos entonces de las llegadas en el mercado de fichajes que ha tenido este verano, un verano bastante movido y que todavía puede serlo mucho más, Nacho. Se nota desde el principio la mano de Paratici, porque tiene protagonismo el fútbol italiano en el mercado que ha realizado el Tottenham, e incluso si lo ampliamos al fútbol latino, aún más. Ampliamos al fútbol latino porque una de las grandes llegadas ha sido la de Bryan Gil, el prometedor futbolista español internacional con la selección olímpica española este verano, que llega como extremo procedente del Sevilla por 22,5 millones de libras. Veremos dónde lo coloca Nuno en el sistema, pero también puede colocarlo, por ejemplo, en la posición de carrilero. Tiene solo 20 años y es una apuesta de presente y de futuro de los Spurs. 22,5 millones de libras más Eric Lamela, que nos había olvidado apuntarlo también. Además de esa incorporación del joven y prometedor extremo español, también han fichado, como bien decía Nacho, a varios futbolistas procedentes de Italia, que son Pierluigi Golini, no precisamente el mejor nombre para un portero, perdón, pero ahí viene el muchacho con muy buen cartel del Atalanta, 26 años, un portero relativamente joven que llega cedido con opción de compra futura de 15 millones. Y también llega Cristian Romero, central también del Atalanta, compañero de Golini, un central del que también se habla tremendamente bien, y de hecho firman una cesión más opción de compra de 55 millones de libras para un central que eso sí es muy joven, 23 años. Llama la atención esta operación, no se suele ver muchas operaciones en las que hay una opción de compra tan alta con un periodo entre comillas de prueba, porque si no me equivoco no es una opción de compra obligatoria. En principio, que nosotros sepamos, no es una yo leí en el Guardian, no incluía nada al respecto. Eso es, parece que no es obligatoria, y sobre todo yo creo que responde a cuestiones un poco de liquidez del equipo, que si os parece hablaremos un poco más adelante, y cómo pues juegan un poco con la creatividad en estos traspasos para no apretar demasiado las clavijas económicamente al equipo. Además de estas incorporaciones, vuelve Ryan Sessegnon al equipo después de estar cedido en el Fulham. Puede ser que se gane un puesto para estar ahí, porque podría actuar como lateral izquierdo suplente. Veremos si finalmente acaba saliendo o no. Y además de estas llegadas, sigue habiendo muchos rumores sobre otras nuevas incorporaciones, porque Paratici está muy activo en el mercado y hay rumores sobre la incorporación de un delantero. Esto es absolutamente capital. Solo está en plantilla Harry Kane y hay fuertes rumores de que podría marcharse al Manchester City. Estaremos probablemente pendientes hasta el último día. Así que otro 9 que suena para incorporarse al Tottenham es Dusan Vlahovic de la Fiorentina, y también Lautaro del Inter, dos futbolistas, ya decimos, del fútbol italiano. También se rumorea sobre otro central, que es Takehiro Tomiyasu del Bolonia, y otro centrocampista que es Naitan Nández del
Cagliari. Así que fútbol Para italiano a raudales. Para Tici hay algo más aparte de Italia. Pero ya veis que, por supuesto, para Tici está aprovechando todos esos años de conocimiento del fútbol italiano para intentar explotar al máximo el mercado de fichajes. También tenemos que hablar de las salidas del Tottenham Hotspur y ahí nos encontramos en primer lugar una que nos ha dolido bastante, la de Juanito Foyth, que finalmente se marcha al Villarreal por 13,5 millones de libras después de haberlo hecho bien en el submarino amarillo. No tan bien lo hizo en el Tottenham. No solo él, sino que también otro que ha estado mucho tiempo en el club, Toby Alderweireld, se marcha por 11,7 millones de libras al astuto Al Duhail de Qatar, como ya sabemos, pues para luchar pues, por los títulos que siempre ha soñado. Toby Alderweireld, como es pues, un Lamborghini reventón y la Recopa Konami de Qatar. La Recopa Konami y la Mezquita de Oro. Sí. Al mejor defensa central de la Liga Qatarí. Sí. Me consta. Muy prestigioso. Bonito el premio, además, la Mezquita de Oro. Pero la Mezquita de Oro, que no os creéis que es una mezquita en miniatura. No, te regalan una Mezquita de Oro a tamaño real y tú ya haces lo que veas con ella. Claro. Se conoce que hay todo un desierto lleno de mezquitas de oro porque, por una razón inexplicable, todos los centrales que ganan el título rechazan el premio. Claro, entonces son mezquitas desiertas. Es una movida. Pero a Toby le ha traído mucho. De hecho, él dijo, hay trenes, o mejor dicho, en este caso, mezquitas que no se pueden dejar pasar, ¿no? Que pasan una vez en la vida. Efectivamente, él quería una mezquita de oro, se fue a Qatar. Quien no sé si quería una mezquita de oro, pero desde luego se ha ido a pasar frío, es Joe Hart, que se marca al Celtic, y también a lo mejor le marcan algún que otro gol, en el Celtic de Glasgow por 1 millón de libras. Danny Rose, que se ha marchado libre al Watford, madre mía, por fin se acaba el calvario ya de Danny Rose en el Watford. Pobrecillo. Eric Lamela, que como ya decíamos se queda incluido en la operación de Bryan Gil en el Sevilla. También Gazzaniga se busca un hueco en el Fulham, así que no sale de Londres el argentino. Gareth Bale vuelve al Real Madrid después de finalizar su cesión y lo mismo pasa con Carlos Vinicius, con el Vinicius astuto que se marcha de vuelta al Benfica. En general creo que ha sido un mercado en el apartado de ventas muy positivo para el Tottenham, porque por ejemplo tened en cuenta que consiguen vender a Juan Foyth, que es un futbolista por el que no cuentan, por 13,5 millones de libras, que es una cantidad bastante notable, y sobre todo a Toby Alderweireld, que es un central ya de más de 30 años, veterano, que lo consiguen pues vender al fútbol catarí por más de 10 millones de libras. Una muy buena venta, además que aligera la masa salarial del equipo, porque seguro que Toby Alderweireld pues estaba entre los salarios más altos de la plantilla. Evidentemente no son las únicas salidas que se van a producir seguramente este verano, porque ya sabéis que la gran pregunta del Tottenham es si continuará o no Harry Kane en la plantilla de Nuno Espíritu Santo. Por lo que sabemos hasta el momento, el Tottenham parece poco receptivo a cualquier tipo de negociación. Ya han rechazado una primera oferta del Manchester City de alrededor de 100 millones de euros. Luego están preparando otra, ahora el Manchester City, según informaciones de Fabrizio Romano, de 127 millones de libras, pero el Tottenham sigue encallado en que quiere al menos 150 millones de euros. 150 millones de libras, perdón. Y veo capaz al Manchester City de llegar a esa cifra. Lo veo bastante capaz. Entonces se están acercando posiciones y Levy está jugando pues su clásica jugada de póker. Yo me planto en el precio que he dicho desde el primer día y el City poco a poco se va acercando. Y decíamos que de las 100 millones de libras ha partido ahora los 127, aunque todavía no ha hecho una oferta formal que nos conste, y parece que van a exigir una cifra total de 150. El City quiere incluso intentar incluir a algún jugador en la operación o cláusulas, pero de momento no cuela. Bernardo Silva como paquete de envío. El pobrecillo a mí me encanta cómo juega, pero parece que este puede ser el caso. Además hay otros futbolistas que pueden estar en el mercado, como puede ser Serge Aurier o Moussa Sissoko. Personalmente creo que nos está dando ya pistas Nuno Espíritu Santo de que Oli Skip puede ser un futbolista interesante en esta Premier League. Eso deja sin hueco a algún futbolista como Sissoko. Si te aportan defensivamente Højbjerg y Skip, ofensivamente es que lo que aporta Sissoko es prácticamente nulo a día de hoy. Y además han aceptado una oferta de cesión por Tanganga al Galatasaray, pero está esperando a ver si cuenta para Nuno.
Bueno, aquí a alguno le puede llamar la atención viendo que fue titular y muy importante en esa primera jornada, pero que no cunda el pánico. Básicamente lo que ha trascendido en los medios británicos es que esa oferta estaba en la mesa de Tanganga para ver si él prefería salir y tener más minutos, en este caso en el Galatasaray, o intentar ganarse un hueco en la plantilla de Nuno Espíritu Santo. Parece que lo está consiguiendo después de una buena pretemporada y un buen primer partido inicial, y además sobre todo haciéndose hueco en esa posición de lateral derecho, que podría parecer que hay demasiados efectivos en esa zona, pero Serge Aurier ya creo que por segundo verano consecutivo está en la rampa de salida y están intentándole buscar una salida, así que si definitivamente sale Serge Aurier, pues Tanganga podría quedarse ahí para disputarse el lateral derecho entre él y Matt Doherty, así que a priori parece que puede continuar en las filas de Nuno Espíritu Santo. Y otra de las grandes incógnitas, que se está hablando muy poco por el tema de Kane, porque hay mucho movimiento en general en el mercado del Tottenham. ¿Qué pasa con Tanguy Ndombele? Sí. No está contando para Nuno hasta el punto de no ha jugado ni un solo minuto en pretemporada, no fue convocado para el primer partido frente al Manchester City. Situación preocupante la del francés, de nuevo otro entrenador que le cruza completamente, no es la primera vez. Mourinho al final se embarcó en una especie de aventura imposible para conseguir recuperarlo, en parte lo hizo, tuvo buenos momentos o los mejores momentos que ha tenido el Tottenham la temporada pasada, pero ahora mismo su futuro está en el aire, no parece que cuente mucho para Nuno en este momento de la temporada. Y es que, Juan, las declaraciones que ha hecho Nuno Espíritu Santo estos días respecto a Tanguy Ndombele, porque los periodistas lógicamente le preguntan, sorprendidos por la falta de implicación del francés en los 11 de los Spurs, indican que no está muy convencido respecto ya no solo a su nivel futbolístico, a la adecuación al estilo de Nuno, sino más bien a su estado de forma para jugar a un nivel competitivo. Así que parece que también por ahí Tanguy Ndombele puede acabar en una puerta de salida cada vez más cercana, y eso que técnicamente me parece lo mejor que tiene este equipo. Sí, además va a ser muy duro para él este periodo, porque si finalmente salen Moussa Sissoko y Serge Aurier de la plantilla, se van sus dos principales valedores dentro del grupo. Él es una persona muy introvertida, que le ha costado mucho adaptarse a Inglaterra, y precisamente son uno un compatriota y el otro pues prácticamente porque hablan el mismo idioma, los dos principales amigos que le han introducido en el grupo y pues que de alguna manera le han ayudado a dar ese paso. Si se van ellos, además la situación personal sería ya muy complicada. Con todas estas incógnitas, Harry Kane, Tanguy Ndombele, los que hay en la rampa de salida, los que podrían llegar, vamos a hablar de la plantilla a día de hoy que tiene el Tottenham de Nuno Espíritu Santo para disputar esta temporada, y empezamos en portería con muy buenos efectivos, porque tenemos a Ugo Lloris y Pierluigi Golini, que a priori pues estarán ahí para disputarse la titularidad. Pero vamos, buen portero suplente tendría el Tottenham si finalmente es Golini, como parece que puede ser. Que por cierto, importante, el hecho de que fichan a Golini con cesión más opción de compra cuando Ugo Lloris entra en su último año de contrato, así que buen movimiento del Tottenham para por lo menos cubrirse las espaldas en caso de que Ugo Lloris, en un escenario improbable, pues no continuara en las filas del Tottenham. En la posición de central tenemos a Cristian Romero, el nuevo fichaje de los Spurs, Davinson Sánchez, Eric Dyer, Joe Rodon, Japhet Tanganga, aunque también pueda jugar como lateral, y Cameron Carter-Vickers, que en este caso también tenemos que tener en cuenta que probablemente salga cedido porque todavía necesita bastante rodaje el estadounidense. Como laterales izquierdos, Sergio Reguilón, Ryan Sessegnon y Ben Davies. Parece que por ahí, bueno, pues tienes tres alternativas distintas. Ben Davies es más distinto, más defensivo que Reguilón y que Sessegnon, pero todavía incluso podríamos ver alguna sorpresa por aquí. Llamativo que haya tres hombres de tanto nivel en una misma posición, porque me cuesta ver, por ejemplo, que te quedes en plantilla a Ryan Sessegnon, que es una futura promesa por la que has pagado mucho dinero, para que no juegue ni un solo minuto, o por ejemplo hagas lo propio con Ben Davies, que es un jugador que en la gran mayoría de los equipos de la Premier podría sin duda ser el lateral izquierdo titular. Quizá tercer central, si en algún momento le interesa a Nuno. Claro, en defensa hay que tener muy en cuenta eso, si Nuno finalmente querrá tener la opción de jugar con 3 o con 4. En el lateral derecho están muy bien cubiertos porque tienen a Serge Aurier, que ya decimos que probablemente salga, pero a Matt Doherty y a Tanganga, que probablemente si se queda en la plantilla pues actuará como lateral derecho. En el centro del campo, Pierre-Emile Højbjerg, que será sin duda el titular más indiscutible en esa zona, Harry Winks, que está gustando mucho a Nuno durante esta primera fase de Harry Winks, no, Oliver Skip, el que está gustando mucho a Nuno en esta fase inicial. Harry Winks, que desde luego pues podrá aportar
de momento desde el banquillo. Musa Sissoko, que hemos dicho que está en la rampa de salida, Tanguy Ndombele, con el cual hay muchas dudas, y luego centrocampistas de un perfil un poco más ofensivo, pues tenemos a Giovanni Lo Celso, a Dele Alli, que veremos si de nuevo hay otro entrenador que intenta recuperarle o no. En este caso yo creo que Nuno se va a meter de nuevo en ese desafío de intentar recuperarlo. Sí, vamos a ver, porque desde luego en el primer partido que vimos contra el Manchester City se vio una implicación sobre todo defensiva de Dele Alli muy destacable. Ofensivamente sí que aportó menos cosas, pero al menos fue un futbolista útil en la contención para Nuno Espíritu Santo. Y arriba en las bandas tenemos a Heung-min Son, al nuevo fichaje Bryan Gil, a Steven Bergwijn, a Lucas Moura. Ambos han empezado bastante bien la temporada, y a Jack Clark, aquel fichaje que hicieron procedente del Leeds United, que no ha acabado de explotar, al menos para lo que esperaban los Spurs de él a estas alturas. Y en cuanto a delanteros, podríamos quitar la S y hacerlo simplemente singular, porque está Harry Kane y no sabemos si va a continuar o no para la próxima temporada. Ya os hemos dicho un poco todo lo que hay. Esa es un poco la plantilla. Aprovechamos como siempre para animaros y daros alguna información sobre Bivenger. Ya sabéis que tenemos una liga abierta a la que podéis uniros para participar junto a nosotros y junto al resto de integrantes de esta comunidad, en una temporada en la que habrá pues muchos momentos para disfrutar de esta liga, para ganar y conseguir premios, independientemente de que vayáis arriba durante toda la temporada o no. Habrá jornadas especiales para que de repente un campeón puntual pueda llevarse algún premio muy interesante. Y en este caso, sobre el Tottenham, tenemos que decir que la nueva incorporación de Bryan Gil cuesta 22 millones en el Bivenger, aunque probablemente en las primeras jornadas precaución, porque habrá que integrarlo con tiempo y no sabemos si jugará mucho. Y luego está Pierre-Emile Højbjerg, que yo creo que es el gran fichaje que podéis hacer para el Bivenger por parte del Tottenham, que cuesta 25 millones y es uno de estos que da 6 puntitos todo el rato, 6-8 puntitos ahí, constante. El gran danés. Respecto a las expectativas para esta temporada 2021-2022, a nadie se le escapa. El Tottenham era un equipo hasta hace no mucho que había conseguido lo más difícil, establecerse como un club Champions League. Lo consiguió con Mauricio Pochettino. En cuanto se marchó el argentino, perdió esa categoría y ahora deben volver a aspirar a esa meta. Todo lo que no sea eso estará por debajo del rendimiento que esperamos de los Spurs, aunque habiendo quedado fuera de la Europa League, quizá el paso intermedio, y por eso hablamos de un proyecto a medio plazo, sería regresar a Europa en su segunda competición y a partir de ahí intentar el siguiente paso usándolo como trampolín, que sería regresar a la Champions, que está más cara que nunca porque hay 4 o 5 equipos que van a plantar una pelea a la que no sé si está preparado el Tottenham para plantar cara. Por supuesto, la temporada de Tottenham es muy difícil vaticinar, adivinar, etcétera, sin saber si va a contar con su mejor jugador y absoluto líder dentro del vestuario, Harry Kane. Tendremos que estar muy pendientes de si continúa o no, no solo porque sea el mejor jugador, sino porque es el único delantero. Entonces el Tottenham tiene que fichar a alguien en esa posición, se quede o no se quede. En caso de que lo haga y finalmente siga siendo del Tottenham una temporada más al menos, habrá que ver cómo vuelve y cuál es el clima y cuál es su actitud. Yo estoy seguro de que es un gran profesional y en caso de que se quede hará todo lo posible para ayudar a su equipo, pero evidentemente el hecho de que esté o no esté de cara a las expectativas del equipo lo cambia absolutamente todo. También habrá dudas en caso de que cómo funcione esto para Daniel Levy, que ya decimos que está muy cuestionado durante todos estos últimos tiempos, y su habitual estrategia de esperar hasta el último momento al equipo le puede salir caro. Si al final no acaban consiguiendo un reemplazo, se va a última hora y no pueden conseguir a nadie. Así que también pendientes de lo que opina la afición al respecto. Sobre todo que ahí ya hemos visto precedentes en los que ha aguantado en esas negociaciones y luego le han dejado un margen de maniobra insuficiente para construir una plantilla en la que de verdad se reinvierta bien ese dinero que recibes, y más teniendo en cuenta que aquí lo que estás alimentando son las posibilidades de éxito de un rival que se supone directo como el Manchester City, aunque ahora no sea tan directo como podría ser hace un par de años o hace unos años. Sobre los primeros movimientos de Paratici, tenemos que decir que están dejando buenas sensaciones. Por lo menos parece haber un plan, se están fichando a jugadores interesantes o hay mostrado interés por jugadores interesantes, además muy jóvenes, todos de ellos de un mercado que conoce bien. Hay operaciones de salida muy buenas, ya decimos que ha aligerado mucho la masa salarial con salidas
salidas como las de Toby Alderweireld, como el propio Danny Rose, ha ido un poco pues aligerando espacio y al mismo tiempo en cuanto a compras ha sido ingenioso porque por ejemplo ha conseguido a Brian Hill a través de un intercambio por un futbolista que nunca llegó a funcionar como fue Lamela, cesiones más opción de compra con las otras dos incorporaciones para dar un poco de desahogo económicamente al proyecto y no tener que acometer el pago ya inmediatamente. Entonces parece que Paratici por lo menos tiene un plan para salir de lo que podríamos empezar a decir que es el principio del fin de la era Pochettino en el Tottenham, porque cada vez quedan menos integrantes de aquella plantilla que les llevó finalmente a conseguir casi una Premier League, estuvieron cerca, y también casi una Champions League, llegaron a la final. Y es que de hecho en plantilla quedan Lloris, Son, Dyer, Moura y quizá Kane, pero poco más. Con la marcha de Toby, ya lo hizo Vertonghen, parece que lo va a hacer Sissoko, se está desarmando un poco pues lo que era la base de aquel proyecto. En cualquier caso, la plantilla todavía se nos queda, a mí al menos viendo la plantilla se me queda corta, no me convence la rotación por ejemplo en los laterales, no me convence demasiado el centro del campo, aunque sí tiene jugadores que te pueden sacar adelante una temporada con un entrenador que consiga exprimirlos, pero también tenemos la misma duda. La escuela portuguesa no ha caído demasiado bien en el Tottenham. Vamos a ver con un Espíritu Santo que viene de una mala temporada en los Wolves, y aunque ahora este primer partido ha recobrado ciertas fuerzas en el Tottenham Hotspur Stadium, tenemos todavía pendiente ver que esta temporada rinda el equipo y si es una temporada de transición o de recuperar objetivos primordiales para el conjunto. Para terminar, Juan, como hacemos en cada previa, nos planteamos una alineación prevista que esta vez sí nos es un poco más fácil de configurar viendo las pistas que ha dejado en uno en la primera jornada. Así que proponemos un 4-2-3-1. Sí, más o menos es un 4-2-3-1. En la primera jornada incluso se habló de que podía ser un 4-3-3, pero ya decimos que los jugadores de arriba defendían muy juntos y atacaban también bastante juntos, así que no era como tal. Nos queda la duda de si quiere jugar o no en el futuro con línea de 3 porque quiere incorporar a más centrales. Eso te da una pista de que por lo menos la opción la quiere tener, pero con ese 4-2-3-1 jugarían Lloris o Golini en portería. Vamos a ver si se disputan la titularidad o seguirá siendo Lloris el portero. Doherty y Tanganga por la banda derecha como lateral. No vemos a Aurier porque en principio debería salir al final del mercado de fichajes. Reguilón por izquierda y en el centro de la defensa Dyer y Davinson. Parece que yo creo que parten como los dos titulares. Bueno, veremos Romero de todas formas, ¿eh? Sí, a ver cómo se adapta Romero. El que sí que parece que no va a tener tantos minutos como la temporada pasada es Joe Rodon. Eso sí, parece bastante más claro. Højbjerg será probablemente el indiscutible en la línea de centro del campo, acompañado ahora parece ser que por Skipp, pero también tiene a Harry Winks pues para hacer las labores de doble pivote. En el enganche, en principio, Dele Alli parte como favorito para, por lo menos en este inicio de campaña, ganarse una segunda, no, ya diría tercera o cuarta oportunidad en el Tottenham. Por la banda izquierda jugará Son, por la banda derecha pues se disputarán probablemente entre Bergwijn, Lucas Moura, Hill, que también alguna vez suplirán a Son, y arriba en principio jugará Harry Kane si se queda, o el que venga a suplirle, porque ya decimos, insistimos, tiene que llegar a bien. No veo al Tottenham desde luego aguantando toda la temporada con Son como 9, y además sería lógico que con la inversión y el dinero que les inyectaría el traspaso de Harry Kane encontrarían de alguna forma algún sustituto. Hasta aquí nuestro repaso para lo que se viene en la temporada del Tottenham. Ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos digáis qué esperáis de esta temporada de los Spurs y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.